Ok, buenas noches. Estamos en la clase de Proud de hoy jueves y empezaré por hacer un resumen de la clase anterior en el que hablamos de los principios fundamentales de Proud. Entonces, el primer punto, el primer principio era: a ningún individuo le será permitido acumular riqueza física sin la aprobación y el permiso explícito del cuerpo colectivo. Sobre esto hay mucho que aprender, ¿eh? El segundo: es preciso que haya utilización máxima y distribución racional de todas las potencialidades del universo en las esferas mundana, supramundana y espiritual. El tercer principio de Proud: es preciso que haya una utilización máxima de las potencialidades física, metafísica y espiritual del individuo y del cuerpo colectivo de la sociedad humana. El cuarto principio dice: es preciso que haya un ajuste adecuado en la utilización de las potencialidades física, metafísica, mundana, supramundana y espiritual. Y el quinto y último principio de Proud es: el método de utilización debe variar. Esto es importante. El método de utilización debe variar de acuerdo con los cambios de tiempo, lugar y persona. Y la utilización debe ser de naturaleza progresiva. Es decir que estos 5 principios de Proud, principios fundamentales propuestos para este cambio social que beneficie a la humanidad entera a nivel universal, tienen que ser aplicados también de acuerdo al tiempo, lugar y la persona, la gente de cada lugar, de un lugar específico y en un momento, una época de la historia determinada. Entonces, esto se va transformando, por eso es de naturaleza progresiva. Esto se va adaptando a los cambios. No es una cosa, no es como un corset rígido. Ahora las cosas están en el mundo de una determinada manera. Dentro de 20 o 30 años estará de otro modo y Proud seguirá adaptándose a las necesidades de la sociedad de ese momento y según en cada lugar. Entonces, hecho el resumen de los principios fundamentales de Proud, que es importante, que vimos en la clase anterior, en esta vamos a ver, como título le daríamos: una nueva mirada a las clases sociales y a las revoluciones. Porque muchas veces hemos explicado lo que es el concepto de revolución y la gente solo entiende que revolución es algo sangriento. La revolución en las letras, por ejemplo, y en la cultura no es sangrienta. Es una revolución de carácter intelectual, por ejemplo. Es una renovación y una ampliación de las ideas. La revolución en la ciencia, pues tampoco es sangrienta. Se trata de una serie de datos obtenidos, puestos en práctica y ver los resultados. Entonces la ciencia demuestra que ha dado un paso hacia adelante, es decir, ha hecho una revolución. Así que la revolución social, si está debidamente controlada, orientada y debidamente inspirada, no tiene por qué ser sangrienta. Debería ser favorable y progresiva. Palabras de Prabhat Ranjan Sarkar respecto a las clases sociales y las revoluciones. Desde el comienzo de este mundo, el poder de gobernar ha estado en las manos de una clase u otra. Muchísimo tiempo atrás, solo la fuerza bruta determinaba la capacidad de un grupo para gobernar. Incluso después del advenimiento de las primeras civilizaciones, los rayas, los reyes y los maharajas dependían y gobernaban
apoyados en su fuerza física. Con el paso del tiempo, al desarrollarse las facultades mentales, la fuerza física fue sustituida por la capacidad mental. Es decir, la capacidad de planear y de prever, etc. Como el requisito esencial para gobernar a los demás. Es decir, que la capacidad mental era importante para gobernar a los demás y ya no tanto la fuerza física bruta. Con el posterior desarrollo económico, el dinero adquirió importancia. Aquellos que poseían dinero controlaban el conocimiento de los eruditos, así como la energía, el coraje y la fuerza de los valientes. De ahí que la autoridad para gobernar pasara a la clase adinerada, a los capitalistas. Prabharanjan Sarkar. Veamos ahora entonces las clases sociales en la psicología social o dentro de la psicología social. Las clases sociales son formas de estratificación social, de estratos sociales. Los sociólogos normalmente diferencian tres categorías principales: la de clase alta o élite, la clase media y la clase más baja. Ustedes habrán escuchado mucho sobre esto. No, la clase alta, que la clase media está herida y afectada por la crisis, etc. Se emplea este baremo, estas categorías. Los principales determinantes de clase son la familia de origen, la riqueza, el ingreso, la influencia, el poder, la educación adquirida y el prestigio profesional. En América Latina, por ejemplo, la raza y el grupo étnico han sido hasta hoy en día los principales determinantes, con las élites coloniales de piel clara reclamando privilegios y las varias mezclas de descendientes africanos o indígenas que tenían muchos menos privilegios. En la teoría marxista, solamente dos clases existen: la burguesía, que es dueña de los medios de producción, y el proletariado, que solamente posee su fuerza de trabajo para venderla a cambio de un salario. Sarkar presenta una perspectiva de las clases sociales completamente distinta, basándose en la observación de cómo los seres humanos se relacionan con su medio ambiente natural y social. Sarkar identifica 4 categorías básicas. En sánscrito, estos grupos se conocen como varnas, que quiere decir colores mentales. El concepto de varna ofrece un valioso modelo para el análisis de la dinámica de clases, como los arquetipos. Estas clasificaciones son útiles en la identificación de las fuerzas poderosas que influencian a las sociedades, más que en la comprensión de la psicología de los individuos, donde existen otros factores complejos. El concepto de varnas genera un modelo de dinámica social y análisis histórico único de Proud. La teoría sostiene que una sociedad, en un determinado periodo histórico, está dominada por la psicología y la administración de una varna en particular. Más adelante, sugiere que el cambio social ocurre en ciclos. Estas ideas combinadas forman la teoría del ciclo social, la cual describe que los cambios en una sociedad ocurren cuando los valores dominantes y los pilares de poder cambian de un varna a otro de manera cíclica. Las 4 varnas son Shudras,
equivalente a obreros, trabajadores, etc. Catrias, equivalente a guerreros, militares, policía, fuerzas de seguridad del Estado, etc. Vipras o intelectuales y vaishas o comerciantes. La teoría de Prout sobre las clases es diferente del sistema de castas de la India, que usa los mismos términos, pero encierra y discrimina a las personas desde su nacimiento dentro de la estructura de una casta. Sarkar, con vehemencia, se opuso al sistema de castas. Su visión entiende a una varna como una tendencia psicológica en un ambiente específico. Yo creo que queda bien claro a lo que se refiere. Es una tendencia psicológica manifestada en un estilo particular de supervivencia y desarrollo en un ambiente específico. A nivel individual, toda persona posee una combinación y un potencial de todos los varnas, de todos los colores mentales. Aunque normalmente una de las tendencias tiende a predominar sobre las otras. Por medio de la educación, capacitación y el ambiente social, una persona puede desarrollar cualquiera de estas tendencias o incluso las 4 de manera simultánea. Cada varna tiene características positivas y negativas. Como todo. Shudras, obreros. La primera clase está caracterizada por una mente mucho más simple, aunque ya hemos dicho que por tener todas las varnas, un obrero no tiene por qué ser una persona de mentalidad simple. Puede ser sencillo, pero no simplón. Y es mucho más simple de la que poseen las otras clases. Y está guiada por los instintos básicos e influenciada por el ambiente material y social. Eso es lo que nosotros denominamos gente con una mentalidad corta, que no decimos, esta persona no profundiza, sino ella lo que tiene delante de los ojos, eso es lo único que distingue, pero no conoce ni la profundidad de las cosas, ni se ocupa de ellas. Es una persona instintiva, reacciona solo y actúa eso, de una forma reaccionaria a lo que tiene enfrente. Con frecuencia, trabajan duro para sobrevivir. Y esto lo sabemos porque es casi el 99% de la sociedad. Y obtener los placeres mundanos, por ejemplo, relajarse con una cerveza enfrente del televisor. La mente Shudra busca la seguridad, estabilidad y bienes y servicios modernos, y carece de aspiraciones más elevadas y de dinamismo. Son seguidores, no líderes. Esa es la diferencia. Son seguidores, pero no líderes. Claro, los Shudras de la actualidad son mucho más desarrollados que los del pasado. Viven de acuerdo con las tendencias de la psicología colectiva dominante. O sea que no es lo mismo los Shudras del siglo XXI que los del siglo I. Esta clase refleja en esencia la psicología de la masa. En general, quienes tienen estas características son gente común que no ha desarrollado conciencia política ni espíritu de lucha por la justicia social. Sin embargo, la mentalidad de los trabajadores y desempleados cambia cuando crece su conciencia, cuando comienzan a defender sus propios derechos y los derechos de otros. En la medida en que sus mentes se expanden,
y adquieren nuevas habilidades y perspectivas, su Varna también comienza a cambiar. Kshatriyas o guerreros. El segundo Varna está conformado por aquellos que poseen mentalidad guerrera, que se enfrenta al medio ambiente con su fuerza física y espíritu de lucha. Las personas con esta mentalidad se orientan hacia los deportes, las artes marciales, el ejército, la policía, los bomberos, la marina y las escuadras de socorro. Buscan el autodominio por medio de su fuerza de voluntad. Saben ustedes, ellos se aplican muchas disciplinas a ellos mismos. Su paciencia y su trabajo duro. Ellos también piensan que con el trabajo constante y con la perseverancia y la disciplina se puede conseguir todo. Esa es su mentalidad. Están dispuestos a tomar riesgos calculados y logran metas nobles. Están dispuestos a morir con tal de mantener una promesa o juramento. Estoicos, por lo regular. Le dan gran importancia a la lealtad, el honor, la integridad, la cortesía, la disciplina y el autosacrificio por otros, con tal de proteger al débil. Sin embargo, en su lado negativo, pueden también optar por la agresión violenta, la obediencia ciega, el machismo, la crueldad y la competencia despiadada. Entonces empieza a golpear a un compañero que no puede seguir el ritmo suyo. Castiga al que no se somete como él. Ahí empieza a aparecer el lado negativo de este Varna. Pueden ser entrenados para matar, torturar, cometer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Los imperios nazi y japonés que cometieron crímenes contra la humanidad fueron sociedades kshatriyas fuera de control. Con este ejemplo entendemos claramente qué pasa cuando una Varna está en esa fase negativa y fuera de control. Vipras o intelectuales. Los Vipras son aquellos que poseen un intelecto desarrollado y buscan influenciar el rumbo de la sociedad usando sus facultades mentales. Sus características positivas incluyen un pensamiento crítico, curiosidad intelectual y escepticismo. Pueden pensar de manera independiente, imparten saber y comunican ideas, conceptos, argumentos y explicaciones. Los Vipras ejercen presión sobre los límites científicos, religiosos y culturales, cuestionando los supuestos y haciendo investigación original y creativa. Pueden usar sus mentes dotadas para inspirar y capacitar a otros, de manera ideal, desarrollando la humildad, la intuición y la sabiduría. Claro, esta Varna, este color mental, en su fase positiva, por ejemplo, un profesor enseña a una persona a leer y escribir, y esa persona se puede comunicar por el habla y por escrito. Esa persona puede leer y entender lo que está, por ejemplo, firmando, lo que está consintiendo con su firma. Desarrolla el intelecto de un niño gradualmente hasta que se hace un adulto. Esa tarea es noble e indispensable en la sociedad. Además, le inspira y también reta los logros conseguidos dentro de la ciencia, dentro de la investigación, para seguir avanzando hacia adelante. Y eso también está bien. No le asusta tirar al suelo
una fórmula antigua que se ha quedado obsoleta, si hay una nueva que aporta un mayor entendimiento y un mejor avance, pero los Vipras pueden desarrollar también su lado oscuro. Los intelectuales teóricos o los retóricos, imprácticos e irrelevantes, pueden desperdiciar su tiempo en proyectos que no beneficien a nadie. Pueden ser arrogantes, cínicos y argumentales. Pueden criticar, insultar y condenar a sus oponentes, ocultando su fea naturaleza con la hipocresía y las mentiras astutas. Pueden imponer dogmas, miedo y complejo de inferioridad en la gente de mentalidad simple o sencilla. Pueden crear la discordia con reglas y políticas para sus fines egoístas. Pueden manipular, dominar y torturar verbalmente a otros. Es decir, que pueden desestabilizar incluso un país con un solo meeting, con una sola llamada telefónica. Con su influencia pueden acarrear graves consecuencias a la sociedad, con un final terrible. Los Vaishyas, los comerciantes. El cuarto Varna, o clase social, es el de los Vaishyas, una clase mercantil o empresarial que se distingue por la acumulación y administración de los recursos. Un empresario es el que toma riesgo y busca nuevas ideas y oportunidades para hacer dinero. Y hace entonces un plan para aplicarlas en el mercado, orientados al logro de resultados. Son eficientes y efectivos, organizan y administran de manera estratégica a grandes cantidades de gente para lograr las tareas. Son imaginativos, ambiciosos, innovadores, persistentes, y rechazan aceptar la idea de que algo es imposible. Generan riqueza y pueden enriquecer a las comunidades, beneficiando a miles de individuos con productos, servicios y empleo creativos. Desafortunadamente, la gente con la mentalidad capitalista pueden también ser desalmada y explotadora de los demás. Avaricia para poseer todo. Ellos, sin piedad, pueden llevar a la quiebra a sus competidores. La búsqueda de más riqueza pueden llevarlos a la degeneración, explotando los mercados de la pornografía, la prostitución, las drogas y el crimen organizado. Esto sería la Varna de los Vaishyas, de los comerciantes. Hemos visto que los cuatro colores, los cuatro estados psicológicos, tienen un lado positivo y otro negativo. Entonces, dependiendo de la práctica y el estilo de vida de cada individuo, se va a expresar el lado positivo o negativo de su color mental predominante. Porque hemos visto que tenemos todos, pero predomina uno en cada persona. Tiene mentalidad o Sudra o tiene mentalidad, por ejemplo, dos personas están en un ascensor que se está cayendo porque se ha roto uno de los cables. Un Shudra típico grita pidiendo ayuda. Y dentro está el Kshatriya. El Kshatriya positivo le dice, no te preocupes, nos vamos a salvar. Y él intenta buscar un hueco en el techo del ascensor por donde agarrarse o por donde abrir, de manera que el impacto cuando lleguen abajo sea menor, no se rompan las piernas, por ejemplo. El otro grita, ¿por qué? Porque el típico Sudra necesita
que alguien le diga lo que tiene que hacer. Y el otro asume el papel de inspirarlo, protegerlo. Pero si fuera una Varna en fase negativa, le diría al otro que está en el ascensor, sálvese quien pueda, que yo voy a intentar salvarme. ¿Entienden el ejemplo? Espero que sí. La historia y el ciclo social sería la segunda parte de la clase de hoy. El ciclo social se desarrolla en una secuencia natural de etapas de historia desde la sociedad Sudra, obrera, a la sociedad Kshatriya, guerrera, seguida por la Vipra, intelectual, y la Vaishya, comerciante, que es la que actualmente predomina en el mundo y es la que dará lugar a la siguiente expresión del ciclo social, que hemos visto en otras clases con Mukunda. Esta subsecuencia hace que comience un ciclo nuevo otra vez. Este enfoque cíclico de la historia no implica que la sociedad se mueva en círculos. Su movimiento es una espiral expansiva hacia una mayor conciencia humana. Por eso decíamos antes que el Sudra del siglo XXI no es el mismo que el Sudra del siglo I, porque se han repetido las varnas continuamente, o sea, este ciclo se ha repetido, pero en orden ascendente, no haciendo cíclico, sino una espiral que va avanzando hacia una toma mayor de conciencia. El inicio de cada era se caracteriza por un gran dinamismo, es decir, un gran movimiento en todos los niveles, político, cultural y económico. Esto sucede porque los nuevos líderes sobresalen y liberan al pueblo de las instituciones opresivas del antiguo orden. Esta tendencia optimista llega a su punto más alto cuando la nueva clase consolida su control sobre la sociedad. Eventualmente, la decadencia social ocurre cuando la clase dominante lucha por extender su poder a costa de las necesidades básicas de la gente. Entonces surge el descontento social, que es lo que está ocurriendo actualmente. Desde el principio en que vivieron los primeros seres humanos, que se organizaban en clanes o tribus para su protección mutua, los Sudras lucharon para sobrevivir en medio de las fuerzas adversas de la naturaleza. A través de choques con el medio ambiente hostil y los conflictos interhumanos por la comida y otros recursos, la mente humana se desarrolló lentamente, adquiriendo complejidad y fortaleza. De este modo, algunos seres humanos desarrollaron confianza, coraje y capacidad de dominar y gobernar a otros, tanto como su medio ambiente. Fue así como surgió la psicología de los Kshátriyas. Estos guerreros de la Edad de Piedra fueron ganando aceptación como símbolos de la unidad tribal en el verdadero comienzo de la sociedad humana, en su más elemental forma. La unidad, la disciplina y un sentido de responsabilidad social fueron lentamente desarrollándose en estos clanes. La lucha por el prestigio y la supremacía se extendieron a diferentes clanes en la era de los Kshátriyas, y la gente desarrolló profundos sentimientos de lealtad y orgullo respecto a su clan. Las primeras sociedades Kshátriyas fueron matriarcales. Matriarcales. La era dorada de los Kshátriyas fue una expansión y conquistas data desde la era prehistórica,
pasando por los grandes imperios de la historia antigua, perdón, el teléfono. Bien, estábamos en que la era dorada de los Catrias fue de expansión y conquistas. Data desde la era prehistórica, pasando por los grandes imperios de la historia antigua hasta el final del Imperio Romano, la dinastía Qin y la expansión indoaria. Los Catrias consideraban muy importantes las cualidades del coraje, el honor, la disciplina y la responsabilidad, por lo que formaban sociedades muy bien organizadas y unidas. En la lucha entre unas sociedades guerreras con otras, el poder intelectual del hombre comenzó a desarrollarse. El ingenio de los bipras emergentes trajo como resultado los primeros logros científicos. Al tiempo que la guerra se hacía más compleja, las armas superiores, la estrategia y la logística se hicieron tan importantes como la fuerza y la destreza. Sin mentes agudas que idearan tácticas, la victoria en la guerra se convirtió en un imposible. La sociedad fue haciéndose cada vez más compleja. Su administración, por diestros ministros, se hizo esencial. Así, los bipras se fueron convirtiendo gradualmente en los más valiosos recursos de los líderes catrias. Con el paso del tiempo, los ministros intelectuales adquirieron más poder que los reyes guerreros. Al mismo tiempo, la religión organizada asumió el papel antes que era propio de los chamanes. Las sociedades hindú y budista de Asia fueron guiadas por bipras, al igual que lo fue la Iglesia Católica, que ganó mayor poder que toda la aristocracia europea. Al mismo tiempo, el islamismo se diseñó por todo el Medio Oriente, norte de África y Asia. En el Tíbet, los monjes y los lamas asumieron tanto el poder político como el religioso. Con la llegada de la era Vipra, la autoridad personal de los reyes guerreros se hizo menos importante al tiempo que se desarrollaba la administración social con base en las escrituras y las leyes. Por medio de diversos mandatos religiosos, sociales y judiciales, los intelectuales, en los papeles de ministros, sacerdotes, abogados y consejeros, comenzaron a regir la sociedad y a darle forma a su desarrollo. La etapa Vipra del ciclo social disfrutó de una educación y cultura florecientes. Los seres humanos alcanzaron nuevas alturas de su desarrollo mental y conciencia. Las instituciones culturales, religiosas y de gobierno se fortalecieron durante la era de los Vipras. Bajo los auspicios de estas instituciones, la ciencia, el arte y otras ramas del conocimiento florecieron. Las primeras etapas del budismo en India, China y el sudeste asiático fueron representantes de esta tendencia, al igual que los centros monásticos de aprendizajes en la Edad Media de Europa. Algunos gobernantes, como el rey Federico el Grande, se convirtieron en grandes defensores de la ciencia y el aprendizaje en esos periodos del desarrollo humano. Con el tiempo, claro está, la clase de los Vipras se volvió opresiva, más enfocada en la permanencia de sus privilegios materiales y sociales. Para mantener su dominio, se valieron de una creciente hipocresía, inyectando supersticiones, dogmas y complejos psíquicos en la mente de las otras clases. Gradualmente, su preocupación por el confort y el privilegio llevaron a los Vipras a convertirse en seguidores ciegos de los poseedores de la riqueza, los Vaishyas, quienes a cambio de desarrollaron la capacidad de comprar la tierra de los Vipras y emplearlas a su servicio. De esta forma,
La clase de los comerciantes fue lentamente creciendo en tamaño e influencia, dando a las sociedades que habían sufrido la corrupción de los Bipras un nuevo dinamismo. Los diestros y prácticos Vaishyas, que dirigieron los grandes viajes marítimos que descubrieron el planeta en ese tiempo, superaron la superstición y la decadencia de la última etapa de la era Vipra. A medida que su poder crecía, fueron creando nuevos sistemas financieros, políticos y sociales. Cuando los colonizadores y conquistadores llegaron por primera vez al continente americano, España, Portugal, Francia y Reino Unido se encontraban en la transición de una sociedad Vipra, dominada por la familia real, ministros de su corte y la iglesia, hacia una de Vaishyas. Estos últimos emplearon a la clase guerrera y sus armas superiores para invadir y colonizar el mundo, en un esfuerzo por extraer sus recursos, incluyendo esclavos. La mayoría de las tribus indígenas de América y África que encontraron estaban dirigidas por guerreros, es decir, catrias, aunque es posible que también hayan estado dirigidas por chamanes intelectuales, es decir, Vipras. Las inmensas fortunas que se hicieron en las colonias y por medio de la esclavitud ayudaron al establecimiento de élites ricas como los nuevos agentes de poder. En América Latina, África y resto del mundo, los capitalistas europeos motivaron a los sacerdotes y clérigos por igual para que convirtieran a la gente al cristianismo. Donde fuera que tenían éxito, se imponían complejos de inferioridad y la población se tornaba más dócil. Leonardo Boff y otros han argumentado que en América Latina hubo dos iglesias católicas, la de los ricos y la de los pobres. La de los ricos y militares ha servido a los intereses financieros de los capitalistas. Los movimientos democráticos llevaron a la creación de la Casa de los Comunes en el Reino Unido y a las revoluciones de Estados Unidos y de Francia, y gradualmente incrementó en la igualdad de género. Los grandes avances en las artes y ciencias fueron también estimulados bajo el patrocinio de la clase comercial. Los capitalistas tienden a ver a todas las cosas y seres vivos, incluyendo a los humanos, como fuentes de ganancias. La clase comerciante construyó las naciones industrializadas por medio de la explotación del trabajo humano y los recursos del resto del mundo. Tienen que saber que a los trabajadores hoy se le llama tejido productivo, con ciertos derechos, pero como si fueran máquinas que producen. Por eso es que esta Varna y los capitalistas explotaron el trabajo humano y los recursos del resto del mundo. En las eras capitalistas, los líderes de negocios y los directores corporativos son descritos como héroes. La riqueza y el poder son consideradas como cualidades de la grandeza humana. El régimen político está también determinado por los capitalistas detrás de escena que compran y venden políticos y ejercen el verdadero poder. Todas las sociedades capitalistas se encuentran en estas condiciones hoy en día, como lo ilustra la dependencia de los líderes políticos en la mayoría de los países por los grandes capitales para financiar sus campañas. A pesar de que la democracia constitucional significó un avance positivo de la sociedad de los comerciantes, la forma en que en la actualidad se desempeña resulta una herramienta de los financieramente poderosos para controlar las economías nacionales. Tengan ustedes en cuenta que si una persona que está pagando la hipoteca de su casa y no puede pagarla, entonces se le desahucia. Pero el crédito que reciben los políticos para las campañas electorales por parte de los bancos, si no la pueden pagar, se le condona la deuda. Para que ustedes vean el vínculo tan estrecho que hay entre ellos, el vínculo de intereses.
Es decir, que a un ser humano con una familia se le echa a la calle, de la casa. A un político que no puede pagar los gastos de la campaña política, el crédito que les prestó el banco, se le perdona la deuda, se elimina la deuda. ¿Mm? Los intelectuales y los guerreros son también comprados por los capitalistas para hacer sus ofertas. La mayoría de la investigación científica está financiada para beneficio de las corporaciones. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos establecen sus bases militares en otros países y hacen la guerra para proteger los intereses corporativos de su nación. ¿Mm? En la actualidad, la era capitalista está en decadencia. El hambre, la pobreza y el desempleo generan miseria creciente y afectan a más que nunca que antes. La decadencia y degradación del espíritu humano son extremas. La brecha entre el rico y el pobre se incrementa intensamente. El dinero es acumulado y retenido por los ricos y, por tanto, circulando menos en la economía. La mayoría de los intelectuales y los guerreros están siendo reducidos a las condiciones económicas de los Shudras. Cada vez menos gente se está beneficiando del capitalismo. Estos son claros indicadores de la extrema explotación de los capitalistas a las otras clases. El siguiente punto sería la revolución Shudra y el inicio de un nuevo ciclo. De acuerdo con la teoría del ciclo social de Proud, a causa de la creciente explotación y a los eventuales fracasos de los mercados financieros, las masas, bajo el liderazgo de los disgustados intelectuales y guerreros, se levantarán eventualmente en una revuelta y tomarán el poder económico y social. Esta revolución Shudra marcará el final de la era del comerciante Vaishya y será el inicio del comienzo de un nuevo ciclo. Sarkar mencionó: llega el día en que algunos, con inteligencia, sobresalen de las masas explotadas, habiendo detectado las técnicas de los explotadores para embaucar a la gente, a pesar de que los medios estén controlados. En este punto, los explotadores se activan intelectualmente para prevenir que la semilla de liberación germine. Toman control del sistema educativo, de la prensa y de las agencias propagandísticas en un último y desesperado intento por levantar los diques para mantener la repentina marea del descontento público. Pero poco después llega el día del cambio, cuando los Visuddha Shudras, que significa la masa descontenta, se revela y los altos diques de arena se desvanecen por las inundaciones de la revolución. Aunque técnicamente hablando los Shudras deben liderar la sociedad tras el derrocamiento del orden de los Vaishyas, y el periodo Shudra es en esencia un breve periodo de anarquía que dura el tiempo que toma a los Kshatriyas en tomar el liderazgo de la revolución para consolidar su poder. Las revoluciones de los trabajadores de los países comunistas, comenzando con Rusia en 1917, son una muestra. El régimen Vaishya terminó por medio de una revolución Shudra, dando como resultado una nueva sociedad dominada por los Kshatriyas. El ciclo social tiene un movimiento perpetuo, basado en las características de las diferentes clases. Varnas. Es posible detectar distintas edades en la historia de diferentes sociedades. El dominio social y administrativo de una de las clases caracteriza a cada edad y determina los valores dominantes y la psicología social de la sociedad. Por regla general, en cualquier momento dado del pasado de una particular sociedad, solamente una clase es la dominante. Las 4 edades Shudras, Kshatriyas, Vipra y Vaishya, juntas, constituyen una espiral completa del ciclo social. Al interior de cada espiral existe un movimiento dialéctico que comprende nacimiento, madurez,
y muerte de una etapa, dando origen al nacimiento, madurez y muerte de la siguiente. En realidad, el ciclo social no siempre se mueve hacia adelante con suavidad, sino más bien se expande y después pausa, seguida de una contracción. Hay periodos de intenso movimiento social seguidos por periodos de relativa pausa. Cuando una idea inspira un movimiento a cambiar la sociedad, se le llama antítesis. Al tiempo que toma dinamismo y fuerza, crea un movimiento tangible. Cuando finalmente tienen éxito, cambian en lo fundamental la estructura social existente y crea una nueva síntesis. Esto se le llama el estado de la pausa tangible. Esta pausa es el vértice del movimiento social, el periodo de mayor vitalidad. La fuerza de esta síntesis se apoya en la fuerza de las ideas sobre las cuales está fundada. Sin embargo, eventualmente el nuevo orden comienza a deteriorarse y contraerse, porque la clase dominante oprime y explota a las otras clases. Cuando la sociedad finalmente degenera a un estado de estancamiento con poca vitalidad o dinamismo, se le llama pausa sistólica. En este momento, debido al sufrimiento creciente de la gente, nuevas ideas y nueva inspiración surgen. Una nueva antítesis en oposición al orden estancado del momento. Así, cada etapa del ciclo social comienza con una fase formativa dinámica, en la cual se infunde una nueva vitalidad hacia la estructura social. La sociedad entonces alcanza un pico continuo seguido por el descenso y la inmovilidad, usualmente acompañado de una explotación en constante aumento. La antítesis del estado de pausa sistólica surge entonces de la Varna, que va a liderar la próxima fase del ciclo social. Y así queda explicada la revolución Sudra y el inicio de un nuevo ciclo, que es hacia el que vamos. Si ahora tienen alguna duda o comentario sobre lo que hemos estado viendo, es el momento de que lo debatamos. Así que abra sus micrófonos. Si yo tengo una duda, Narada, Sí. Entonces, si en este momento del ciclo social estamos en esa pausa sistólica, podría decir que vuelve la revolución Sudra. Correcto. Eso es lo que va a ocurrir, y entonces habrá un Kshatriya atento para liderar ese impulso, que es lo que suele ocurrir cuando no está bien canalizado y degenera o en un golpe de estado o en cosas de estas. Sí. Ese es el peligro que se corre durante esa transición de que se acaba el ciclo completo, ha dado una vuelta completa, y para iniciarse el otro, a ese periodo de transición, se corre ese peligro. Por eso hay que hacerlo de una manera intelectual. Y para eso estará el Sadvipra para supervisar. Sí. Sí, muy bien. Gracias por Muy bien. responder. ¿Algún ejemplo de este tipo de situaciones que se estén dando en la sociedad actualmente? Y que nos haga una señal de alerta de que viene un cambio de Varna. ¿Alguien conoce alguno? Hay en todos los países, ¿eh? Y las noticias llegan y son como profetas que ya están anunciando la llegada de la nueva Varna. Pero quiero que ustedes digan alguna. Bueno, pues
Les repaso para la próxima clase, si así tiene relación con esto. Por ejemplo, ahora vienen las elecciones en Estados Unidos. Ahí tenemos a Donald Trump, un Biden, que además se presentó que es presidente y que quiere volver a presentarse. Entonces ellos tienen ahí unas elecciones presidenciales y la reacción del Varna Sudra, ¿cuál es? En su mayoría, ¿cuál es la tendencia de la gente allí? ¿Son seguidores? A no cambiar nada. No cambiar. Para seguir levantando la bandera del capitalismo. Nosotros somos el país, primera potencia, más rica del mundo. Con esos valores, ellos se contentan. Pero debido a la continua influencia informativa, desinformativa, de toda clase. La influencia sobre la psicología de la gente sencilla es muy fuerte. Por eso ellos no quieren cambiar nada y entonces él es un ejemplo, es la persona ideal para que nada cambie. ¿Ok? Así está. También tenemos elecciones en Bolivia ya próximamente y también puede marcar mucho porque ahora mismo hay un gobierno impuesto, un gobierno que no fue elegido democráticamente, un tipo de golpe de Estado. Así que vamos a ver qué pasa también. Que usurpó el puesto al que estaba anterior. Así es. Sí, sí. Por ejemplo, eso es eso solamente se consigue con engaños, confundiendo a la población, con el abuso de poder, con la presión de las armas, con sentimientos como el miedo. Así se derroca a un gobierno, equivocado o no, pero legítimamente elegido, conforme a las leyes actuales de la democracia que entiende los humanos actualmente, sí, y que tiene muchos defectos que hay que reparar, pero que las reglas que ellos han impuesto las han seguido, han ganado las elecciones y se lo ha quitado otro gobierno sin ser elegido. Pero lo mismo pasa también los reyes. Los reyes de España tampoco son elegidos por la población. Son hereditarios. Es una herencia que las personas del siglo XXI la llevan ahí en la maleta, quieran o no quieran. Es como si está ahí una persona instalada y se acabó. No se puede sacar de la maleta. Tiene que ir contigo a todas partes. ¿Entiendes? Sí. Eso pasa en todos los lugares donde hay un rey. Por eso, desde los tiempos de los Marayas, leímos antes, los Rayas y eso, y cómo utilizaban el poder y utilizaban el ejército, su policía, sus agentes secretos y conocidos para amedrentar, torturar o asustar a la gente para que nada cambie, para que ese ciclo social se detenga, se estanque. Y eso no puede ocurrir porque es la ley del universo, el movimiento. Bueno, pues entonces, si ya no hay ninguna otra cuestión, vamos a dejar la clase aquí.
y mandar un mensaje a la Didi. ¿Ok? Sí, muchas gracias, Narada. A ustedes. Y nos veremos en la próxima clase. Vamos a poner aquí, Didi.